Hola Clara, ¿no querés probar si es que podés entrar otra vez con la misma invitación ahora? Muy bien. Lástima no se hace el link. ¿Quién sabe quién? ¿Cómo sabemos si se no contesta? No. Es que dice, bueno, voy a intentar. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes. Voy a reiniciar la sesión. Vamos a hablar entonces hoy de los compuestos binarios oxigenados. Estos compuestos binarios, como su nombre lo indica, ¿verdad? Están compuestos por dos elementos y estos elementos están unidos por un enlace. La relación que hay es un elemento del sistema periódico más otro elemento del sistema periódico nos va a dar como resultado un compuesto binario. Estos elementos pueden ser no es que todos los elementos de la tabla periódica puedan reaccionar unos con otros. Están los casos y vamos a ir viendo las diferentes combinaciones que se van dando. Estábamos hablando de los compuestos binarios con oxígeno. Teníamos por un lado los óxidos, que los óxidos pueden ser ácidos o pueden ser básicos, dependiendo si el oxígeno reacciona con un metal o con un no metal. Tenemos los haluros de oxígeno, que son también óxidos ácidos, pero que se obtienen por la reacción que hay entre los halógenos y el oxígeno. Y los peróxidos, que son aquellos óxidos metálicos a los cuales se le adiciona un átomo de oxígeno. Los compuestos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, nosotros vamos a ocuparnos de las funciones químicas inorgánicas. Vamos a hablar de los óxidos, de los ácidos, de las bases o hidróxidos y de las sales. Estábamos mencionando los símbolos de los elementos. En este cuadro tenemos todo lo que son metales. Entonces vemos los elementos que tienen valencia 1 con sus respectivos símbolos. Es muy importante identificar el símbolo del elemento, porque lo que va a variar es el elemento que se combina con el oxígeno. Siempre va a ser con oxígeno cuando se trata de combinaciones oxigenadas. Tenemos el grupo 1A, que tiene valencia 1, el grupo 2, que es el grupo 2A, que tiene valencia 2, y luego aquellos elementos metálicos que tienen más de una valencia. Vemos en la imagen hierro, cobalto, níquel, en el caso de la valencia 1 y 2 el cobre y el mercurio, y en la plata que tiene solo valencia 1. El plomo, el estaño y el platino que tienen valencia 2 y 4, y el aluminio valencia 3. En este cuadro vemos la valencia de los no metales. Estos elementos son nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, que tienen valencia 3 y 5. El azufre es selenio y teluro, que tienen valencia 2, 4 y 6. La valencia 4 y 6 es la que conforman los óxidos. En el caso del hidrógeno y el flúor, valencia 1. Cloro, bromo, yodo, que son aquellos que tienen valencia 1, 3 y 5, 3, 5 y 7, que son los que formarían los haluros. Estos son elementos que tienen mayor electronegatividad que el oxígeno. Por eso es que se los estudia en forma separada. El carbono y el silicio, que tienen valencia 4, en el caso del carbono, que también puede reaccionar con valencia 2 frente al oxígeno. El oxígeno 1 y 2, nosotros vamos a utilizar la valencia 2 para la obtención de estos compuestos binarios.
Entonces, estos dos compuestos binarios están formados, como decíamos al comienzo, por dos elementos. Y siempre hay un orden que tenemos que seguir para poder ubicarlos en la fórmula y también para poder nombrarlos. Primero se coloca el elemento menos electronegativo y luego el más electronegativo. En este caso, el más electronegativo siempre va a ser el oxígeno. Se intercambian los números de oxidación, que es lo que nosotros llamamos valencias, prescindiendo del signo. O sea que no se pone el signo de ninguno de los elementos. El compuesto se lee de derecha a izquierda. Los compuestos binarios oxigenados se conocen como óxidos. Estos óxidos pueden formarse a partir de un elemento metálico que se representa con la letra M, unido al oxígeno, o un elemento no metálico que se representa con la letra M minúscula o en otros casos con la letra A, unido al oxígeno. Entonces, en el primer caso tenemos un óxido básico, cuando es metal más oxígeno, y en el siguiente caso es un óxido ácido. En los óxidos del oxígeno tiene estado de oxidación -2. La letra MX o Y representan los números de valencia que vamos a representar con numerales como subíndices. Entonces los óxidos básicos se forman de metal más oxígeno y la fórmula general es M mayúscula O, MX o Y. La X es la valencia del oxígeno y la Y es la valencia del metal, porque ahí ya se realizó un intercambio de valencias. En el caso de los óxidos ácidos tenemos no metal más oxígeno. La fórmula general es AO. La A representando al no metal y la O del oxígeno. Se realizó el intercambio de valencia, por eso es que la X, que es la valencia del oxígeno, está debajo de la letra A. Y la I, que es la valencia del no metal, está como subíndice al lado del oxígeno. Eh, Acá estamos hablando de electronegatividad, por eso es que tenemos la fórmula, en el caso, por ejemplo, de que sean elementos metálicos, vemos que el sodio está a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Con eso nosotros al mirar la fórmula ya podemos también identificar cuál es el elemento más electronegativo y cuál es el menos electronegativo. Nosotros sabemos que los metales alcalinos y alcalinos térreos, que son de la familia 1 y 2, son los más electropositivos. Al ser los más electropositivos, entonces son los menos electronegativos. Y acá hace la relación de lo que es la electronegatividad del sodio de 0.9 y el oxígeno es 3.5. Es 3 veces más la electronegatividad del oxígeno que la del sodio. El metal siempre se coloca en primer término por tener menor electronegatividad. Los metales son eléctricamente positivos y ocupan el primer lugar en los compuestos. Los óxidos básicos en agua formarían los hidróxidos que vamos a ver más adelante. Entonces, para nombrar a estos compuestos tenemos 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura stock, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional o convencional. La tradicional sería la nomenclatura que se utilizó en los comienzos de que se iban descubriendo estos compuestos y se mantiene en el tiempo, por eso también se le dice convencional. Para nombrar, en el caso de la nomenclatura stock, se nombra el anión en primer término y el catión en segundo término. O sea que el nombre viene a ser la inversa de lo que es la fórmula en relación a la electronegatividad. Entonces, por ejemplo, óxido de potasio. Nombramos primero al anión que proviene del oxígeno y después al catión, sería nuestro segundo término que viene del potasio. Pero en la fórmula vamos a tener primero el potasio y después el oxígeno. Hay muchos metales que pueden formar más de un tipo de catión. Por ejemplo, el plomo, o sea, eso dependiendo de los electrones de valencia que tiene. Entonces tenemos plomo es valencia 2 y valencia 4. Se pone el signo más, que lo que hace es representar que es una carga positiva, por lo tanto se llama catión. Y el anión
es la carga negativa. También tenemos el hierro, que produce el catión 2 positivo y 3 positivo. El cromo, que puede producir el catión 2 positivo y 3 positivo. Y así hay otros como el platino, el azufre, porque tienen más valencias. La otra nomenclatura se conoce como nomenclatura sistemática, que es recomendada por la IUPAC. La IUPAC es la federación, la organización que se encarga de la nomenclatura de las sustancias, de los elementos químicos, de las combinaciones. En el caso que utilicemos la nomenclatura sistemática, para escribir las fórmulas se utilizan numerales griegos, o sea, 1, 2, 3, etc. Y indica el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. En el caso de la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos, como mono, que significa 1, bi, que es 2, tri, que es 3. Tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos el trióxido de dialuminio. Entonces, trióxido quiere decir que hay 3 oxígenos. Y de dialuminio porque hay 2 átomos de aluminio. Y así el platino que tiene un solo átomo de platino y 2 de oxígeno, por eso es dióxido de platino. El monóxido de mercurio, que está indicando que tenemos un solo átomo de mercurio, y el trióxido de dioro, que nos indica que tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 de oro. Estos compuestos binarios se dan por combinaciones de un metal o de un no metal con oxígeno. En la gráfica vemos cómo se realiza el intercambio de valencia, que sería el número de oxidación. En el caso del aluminio tenemos la carga positiva 3 y del oxígeno menos 2. Esos se intercambian y se colocan como subíndices, pero ya no llevan los signos. Y siempre que sea posible se realiza la simplificación. En este caso no es posible, por lo tanto la fórmula queda tal cual. Acá algunos ejemplos de óxidos y con la nomenclatura correspondiente. El primer caso es un óxido que es un óxido básico porque es metal más oxígeno. El segundo también, en el tercer caso tenemos un óxido ácido porque es no metal más oxígeno. Pero en la nomenclatura sistemática o la de stock, nosotros no podemos distinguir si es ácido o si es básico. Tenemos que conocer si nuestro elemento es metal o no metal para saber su naturaleza. Entonces, en el primer caso tenemos trióxido de hierro, que sería la nomenclatura sistemática, y óxido de hierro entre paréntesis 3, que sería la nomenclatura de stock. En el segundo caso, óxido de plata, en la nomenclatura sistemática es óxido de plata y en la de stock también. ¿Por qué? Porque no es necesario colocar la valencia cuando el elemento tiene una sola valencia. Entonces, en este caso, la plata tiene una sola valencia que es 1. No necesitamos poner porque se entiende que esa es la valencia que está utilizando porque es la única que posee. En el caso anterior, óxido de hierro ponemos entre paréntesis porque el hierro puede tener valencia 2 o valencia 3. El siguiente, que es el dióxido de carbono, es su nomenclatura sistemática. Y en la de stock dice óxido de carbono entre paréntesis 4. ¿Por qué ponemos 4? Porque el óxido de carbono también puede obtenerse con la valencia 2. El dióxido de plomo, al lado, perdón, óxido de plomo, paréntesis 4, ¿por qué? Porque el plomo también tiene valencia 2. Y así en cada caso, cuando tenemos elementos que se combinan con el oxígeno, que tienen más de una valencia, se pone entre paréntesis la valencia con la que está actuando. Este, por ejemplo, es el caso, el CO2 se simplificó, porque al intercambiarse la valencia,
nos va a salir C2 o 4, pero se simplifica y queda 2. Lo mismo el plomo. El plomo utilizó la valencia 4, se realizó el intercambio y se pudo simplificar y quedó el 2. El óxido de hierro también, el hierro actúa con valencia 2, el oxígeno con 2, se intercambió y se simplificó y por eso quedó FeO. En el caso del azufre también, era S2O6, se simplificó y nos quedó SO3. Todas las veces que sea factible, que sean múltiplos los números de los elementos, se debe simplificar. Entonces, los compuestos binarios del oxígeno, tenemos oxígeno más metal, nos dan los óxidos básicos. Y aquí tenemos algunos ejemplos y los nombres en los 3 sistemas de nomenclatura: el sistemático, el stock y el tradicional. Entonces, en el primer caso y el segundo, estamos viendo que la combinación se realizó entre el hierro y el oxígeno, pero son 2 fórmulas diferentes. ¿Por qué? Porque en el primer caso el hierro actuó con valencia 2 y en el segundo con valencia 3. En la nomenclatura sistemática dice monóxido de hierro porque hay un solo oxígeno. En el caso de la segunda fórmula dice trióxido de dihierro, porque tenemos 3 oxígenos, 3 átomos de oxígeno, y en el caso del hierro tenemos 2 átomos de hierro. En la nomenclatura stock hay que poner, mirando vemos que los dos son óxidos de hierro. ¿Dónde radica la diferencia? En que uno lleva entre paréntesis valencia 2 y el otro lleva valencia 3. En la tradicional, la terminación es oso o ico, según sea mayor o menor valencia. Entonces, ferroso es porque actuó con su menor valencia, que es 2, y férrico porque actuó con su mayor valencia, que es 3. Tenemos también el caso de los metales que tienen una sola valencia. Entonces ahí tenemos el bario, monóxido de bario, porque tenemos un solo oxígeno. Óxido de bario, acá no se coloca la valencia, no es necesario porque la única valencia que posee el bario es 2. Entonces se subentiende que el bario está actuando con la valencia que posee. Y en la tradicional, para distinguir de los elementos que tienen más de una valencia, oso ico, entonces se pone D. Óxido de bario ya nos está indicando que el bario tiene una sola valencia. Y así sucesivamente vemos los otros ejemplos, ¿verdad? Cuando no aparece, entonces en la nomenclatura stock, entre paréntesis, el número de valencia significa que ese elemento tiene solamente valencia, una valencia. Y en la tradicional, cuando dice D. Oso ico es cuando tenemos mayor y menor valencia. Luego tenemos los compuestos, los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son aquellos que se forman entre un no metal y el oxígeno. Pero como también se les llama óxidos, es el mecanismo de intercambio y de las nomenclaturas es muy similar. Solamente la variante es en la nomenclatura tradicional, porque en la tradicional se le llama anhídridos. Los compuestos binarios que forman óxidos ácidos tienen una sección que son los halógenos. Entonces, estos dan compuestos que se llaman haluros de oxígeno. Y también, si nos fijamos en la fórmula, vemos que primero está el oxígeno y luego está el halógeno. ¿Por qué eso? Porque al comienzo habíamos dicho que el oxígeno a la derecha y el elemento metálico o no metálico a la izquierda. En este caso, el oxígeno va a la izquierda. ¿Por qué el oxígeno tiene menos electronegatividad que los halógenos? ¿Cuáles eran los halógenos? El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, por eso se coloca el oxígeno y luego se coloca el halógeno. Acá vemos el ejemplo, dice diioduro de trioxígeno. Ya tenemos 2 átomos de iodo y 3 átomos de oxígeno. La terminación, en este caso de estos compuestos, es uro y lleva uro el halógeno. ¿Por qué?
porque eso nos indica que el elemento más electronegativo es aquel que lleva la terminación uro. Entonces, diioduro quiere decir que iodo es más electronegativo que el oxígeno. Y para nombrar el compuesto se utiliza la nomenclatura sistemática con prefijos multiplicadores. Por eso decimos diioduro de trioxígeno. Tenemos los ejemplos de los haluros de oxígeno, el difluoruro de oxígeno, que en este caso es solamente valencia 1, porque el flúor solo posee valencia 1, pero cuando se trata del cloro, del bromo y del yodo, estos pueden actuar con valencia 1, 3, 5 y 7. La valencia 1 nos da, la 1 y 3 nos dan los halogenuros con menor valencia y 5 y 7 los halogenuros con mayor valencia. Se nota en la nomenclatura porque dice penta y hepta, que nos están indicando valencia 5 y valencia 7. Otros compuestos binarios también de importancia son los peróxidos. Los peróxidos son combinaciones de un metal, generalmente alcalino o alcalino tierro, y el grupo peróxido. Entonces lo que se hace es formar primero el óxido y adicionarle un átomo de oxígeno. El ejemplo más conocido es el agua oxigenada. La agrupación del ion es indivisible y tampoco no se puede simplificar. Tenemos ahí abajo el ejemplo del peróxido de sodio, Na2O2, que como son múltiplos se podría simplificar, pero en el caso del peróxido no se debe hacer eso. Entonces se nombra como peróxido el nombre del elemento utilizando prefijos multiplicadores también. Entonces dióxido quiere decir que tenemos dos átomos de oxígeno y de disodio que hay dos átomos de sodio. El sodio pertenece al grupo de los alcalinos. Acá tenemos ejemplos de los peróxidos más conocidos y utilizados, que son el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, el peróxido de potasio, que es ya con el potasio, peróxido de calcio con calcio, de bario con el bario y el de litio. El potasio y el litio pertenecen al grupo 1 y el calcio y el bario al grupo 2. Por eso es que como se le adicionó un átomo de oxígeno, los alcalinos térreos que se tienen valencia 2, vemos que el elemento metálico solamente está presente un átomo. Sin embargo, en los alcalinos, como el litio y el potasio, vemos que hay dos átomos del metal. Así como es importante conocer la nomenclatura, saber nombrar estos compuestos, también es importante conocer las aplicaciones de estos óxidos. En el caso de el óxido de calcio, el óxido de magnesio, son muy utilizados en la industria para elaborar colorantes como masillas, también para producir fertilizantes. Porque lo que hacen estos compuestos, estos óxidos, es disminuir la acidez de los suelos y permitir así el buen desarrollo de ciertas plantas que requieren suelos que no sean muy ácidos. Y al lograr alcalinizar más el terreno, permiten que estos puedan fructificar, como sería el caso del tomate, que se utiliza el óxido de calcio proveniente, por ejemplo, de las cáscaras de los huevos. También se usan para producir ácidos en unión con el agua, para producir explosivos, y también en algunas oportunidades se utilizan para obtener elementos en particular, o sea que por reacciones químicas para obtener ya sea el oxígeno o para obtener el elemento metálico o no metálico. Entre los más conocidos tenemos, aparte del óxido de calcio, el óxido de magnesio, que tiene mucha utilidad en medicina porque provoca una disminución de la acidez, por eso se conoce como una sustancia antiácida y que también puede tener efecto laxante, pero a muy corto plazo.
Se utiliza también como antidispépsico porque al neutralizar la acidez del jugo gástrico hace que se mejore la digestión. Como inconvenientes es lo que produce náuseas y calambres. Tenemos el óxido de aluminio, que se utiliza mucho en ingeniería y también debido a su ligereza, como es muy ligero el óxido de aluminio y su reacción es muy lenta con el oxígeno y su punto de ebullición es muy elevado, se puede utilizar para la fabricación de sartenes, de pavas, de cacerolas. Existe en forma cristalina con temperatura estable. El dióxido de carbono, lo que anteriormente estábamos citando, eran óxidos básicos. En el caso del dióxido de carbono es un óxido ácido. Es el carbono que reacciona con su valencia 4 frente al oxígeno y se usa generalmente como extintor. El hidróxido de calcio, que proviene del óxido de calcio. En la naturaleza nosotros encontramos por reacciones químicas y procesos físico-químicos se produce el hidróxido de calcio. Esto se calcina y así se puede obtener el óxido de calcio. Lo que se hace es eliminar el agua de la combinación. El hidróxido de calcio tiene mucho uso para la elaboración de morteros, cementos, también como un blanqueador doméstico en la industria, también para neutralizar los terrenos y se utiliza también para el tratamiento de la pulpitis. La pulpitis es una inflamación de la pulpa dentaria. Entonces, su función es proteger a la pulpa. El hidróxido sódico, tanto el hidróxido sódico como el hidróxido potásico, se obtienen de los óxidos correspondientes, óxido de sodio y óxido de potasio, que se utilizan mucho en la industria, en la elaboración de jabones, otros productos de belleza para el cuidado corporal, también en la industria de las telas, jabones, fabricación de otros productos químicos. El hidróxido de bario, que también tiene mucha utilidad, a partir de esto también se pueden preparar venenos muy efectivos para insectos, ratas y también se añaden a sustancias, aceites y combustibles. El hidróxido de litio, que tiene como una característica muy importante, que son muy buenos conductores de la electricidad y del calor, por eso que se utilizan para el almacenamiento de baterías. Ahora vamos a ver el material de lectura para luego realizar el ejercitario. Entonces, sintetizando un poco todo lo que hemos visto, ¿verdad? Los compuestos binarios oxigenados son aquellos que se hayan compuestos de un elemento metálico y oxígeno o un elemento no metálico y el oxígeno. Hoy en día, tanto a los compuestos metálicos con oxígeno como a los no metálicos, por la nomenclatura, eh, por la nomenclatura de por la nomenclatura actual, ¿verdad? La sistemática o la IUPAC, a todos se les dice óxidos. Antiguamente, la nomenclatura convencional se utilizaba, se los distinguía en óxidos y en anhídridos. Entonces, se sabía que los que eran óxidos provenían de la relación entre metal y oxígeno y los que eran anhídridos provenían de la relación entre un no metal y oxígeno. Eh, actualmente, con el desarrollo de la química y con las nomenclaturas modernas, nosotros ya tenemos que distinguir. Cómo distinguimos cuál es el no metal y cuál es el metal, ya tenemos que saber si es un óxido básico o es un óxido ácido. En el caso de los óxidos, entonces tenemos la combinación metal o no metal. La fórmula de un óxido depende del número de oxidación o valencia que se va a utilizar. Entonces, el oxígeno siempre va a ser la valencia 2. Y también tenemos que tener en cuenta cuando realizamos una ecuación química que debemos colocar la atomicidad. Acá vemos un ejemplo de un óxido
tradicional, dice el óxido metálico, que hoy en día se conoce como óxido básico. Vemos ahí que el hierro puede reaccionar con su valencia 2 o con su valencia 3. Y esto hará que el nombre del compuesto varíe. Ambos van a ser óxidos. Pero cuando actúa con su menor valencia, que es 2, tenemos el óxido ferroso. Y cuando actúa con su mayor valencia, tenemos el óxido férrico. La terminación oso indica menor valencia y la terminación ico la mayor valencia. En esta ecuación química vemos que en el primer caso se hizo el intercambio y se simplificó. Por eso quedó FeO, porque sería Fe2 o 2. Es factible la simplificación, por lo tanto se simplificó. Vemos también que se han agregado numerales para equilibrar la ecuación. Pues hay un 2 delante del hierro y un 2 delante del óxido ferroso. Se necesita esa cantidad de elementos reactivos para obtener el producto reaccionante correspondiente. En el siguiente caso, el hierro que actuó con valencia 3 se realizó, ahí no es factible la simplificación, por lo tanto queda Fe2 o 3, y para poder equilibrar se han puesto numerales delante del hierro, del oxígeno y también del producto que es el óxido férrico. En el caso de los óxidos no metálicos, que se conocen también como no metales, anhidro u óxido ácido se nombra con la palabra óxido también, o si utilizamos la tradicional le decimos anhídrido. En este caso también vemos que el elemento lleva la terminación, el compuesto formado, perdón, lleva la terminación oso o ico, dependiendo con qué valencia actúa. Acá nuestro ejemplo es el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia 3 y valencia 5. En el caso que utilice la valencia 3, nos va a dar como resultado anhídrido nitroso. En el caso que se utilice la valencia 5, nos va a dar el anhídrido nítrico. En realidad, hoy la UPAP ya no recomienda el uso de la palabra anhídrido porque ya está en decadencia. Pero nosotros siempre, cuando realizamos un estudio de la nomenclatura, tenemos que mencionar la nomenclatura tradicional, porque es la que inicialmente se utilizó. ¿Vale? No podemos estar en desconocimiento. En cuanto a la nomenclatura sistemática y la stocks, que son las preferidas por la IUPAC, en el caso de la sistemática, recordemos que le agregábamos prefijos. Entonces, mono, di, tri, tetra, pem, ex, ep, dependiendo de si nuestro elemento era, perdón, la cantidad de átomos que tenemos presentes es 1, 2, 3, 5, entonces tiene que corresponder. Tenemos acá el ejemplo del monóxido de dicobre. Monóxido que nos indica que hay un oxígeno y dicobre porque hay dos átomos de cobre. Para la nomenclatura stock, esto nosotros ponemos óxido de cobre y entre paréntesis se pone la valencia. En este caso, la valencia es 1, que nos está indicando que es la menor valencia utilizada. Acá vemos el resumen. Tenemos el compuesto y tenemos las nomenclaturas sistemáticas, stock y tradicional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Escribimos el símbolo del metal o del no metal seguido del oxígeno. En el primer caso tenemos nitrógeno seguido de oxígeno. En ambos casos, porque el primer caso el nitrógeno utiliza menor valencia y en el segundo su mayor valencia. O el otro ejemplo que es el hierro, ponemos primero el metal y luego el oxígeno. Entonces asignamos los números de valencia, que es lo que hacemos. Ponemos los números para el catión positivo y para el anión negativo. Se hace el intercambio de valencia y quedan los subíndices. En el caso que se pueda simplificar, se simplifica, como sería el caso del monóxido de hierro, que fue 2,2 y se realizó la simplificación. En el primer caso,
tenemos, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, se llama trióxido de dinitrógeno, porque tenemos 2 átomos de nitrógeno y 3 de oxígeno. Para la nomenclatura stock tenemos óxido de nitrógeno y entre paréntesis se pone 3. Y la tradicional que le llaman anhídrido nitroso, oso, porque es su menor valencia. Entonces, en el siguiente ejemplo, que es el nitrógeno nuevamente, pero con su mayor valencia, tenemos pentóxido, pen, que significa 5 átomos de oxígeno. Y de dinitrógeno, porque tenemos 2 átomos de nitrógeno. Acá, por la nomenclatura stock, se llama otra vez óxido de nitrógeno, pero se diferencia por la valencia, porque se pone entre paréntesis la valencia que está empleando. Y para nombrarlos por la nomenclatura tradicional, utilizamos la denominación ácido nítrico, ICO, que nos indica la mayor valencia, y lo mismo con el hierro. El otro grupo que habíamos visto, que eran los peróxidos, que se obtenían de adicionar un átomo de oxígeno a los óxidos. Entonces tenemos ahí los peróxidos que en este caso no es factible la simplificación porque es lo que le diferencia de los óxidos. La nomenclatura también, en el caso de los peróxidos, también utilizamos la nomenclatura stock, que dice peróxido de sodio y entre paréntesis ponemos la valencia. Y la tradicional, peróxido de sodio. Los superóxidos que también existen en la naturaleza, esto se le llama aquellos óxidos ácidos que tienen, por ejemplo, el SO2, que es el dióxido de azufre, y los óxidos básicos como el trióxido de hierro. Vamos a ver el ejercitario para poder desarrollar después con la ayuda de los materiales. Bueno, acá vemos el primer cuadro nos pide nombrar los óxidos en las 3 nomenclaturas estudiadas. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es con el magnesio. En la nomenclatura sistemática se va a llamar monóxido de magnesio. En la stock se va a llamar óxido de magnesio. No se coloca la valencia porque el magnesio tiene una sola valencia, esa valencia es 2, entonces no es necesario porque se entiende que está utilizando la única valencia que posee. Y en la tradicional, como el magnesio tiene una sola valencia, se dice de óxido de magnesio. En el siguiente ejercicio nos pide realizar la fórmula y la ecuación balanceada de los siguientes óxidos. Nos da ya el nombre de los óxidos y lo que tenemos que hacer es lo mismo que en el ejercicio 3, o sea, hacer la ecuación correspondiente. Ponemos en el primer caso, por ejemplo, óxido niquélico, ponemos níquel más oxígeno, no olvidar la atomicidad, luego ponemos la fórmula del óxido niquélico y finalmente lo que hacemos es equilibrar la ecuación de acuerdo a la cantidad de reaccionantes, de sustancias reaccionantes y también el producto que obtuvimos. Siempre tenemos que tener igual cantidad de átomos de los elementos en los reaccionantes y en el producto obtenido. En el caso 3 nos pide balancear correctamente la ecuación. O sea, lo primero que tenemos que hacer es igualar. Luego nombramos los reactivos y finalmente el producto. En el primer caso tenemos que el reactivo es el aluminio y por otro lado el oxígeno. Lo que vamos a hacer es colocar un 3 delante del oxígeno y un 2 delante del óxido de aluminio y un 4 delante del aluminio, como el ejemplo que teníamos en el PowerPoint. Entonces, vemos acá que los elementos como el fósforo y el nitrógeno, que son no metales, vienen acompañados de su atomicidad. Eso es importante. En el C
faltó el número 2 al lado del oxígeno, porque sí o sí lleva la atomicidad. El oxígeno en casos excepcionales, como el caso de los peróxidos, es lo que reacciona con un solo átomo o en la oxidación de algunos compuestos orgánicos. Entonces, el siguiente ejercicio nos pide eh, que con ayuda del teléfono o si tenemos libros de consulta, completar qué son los superóxidos, sería la definición, y los usos que se le da a los óxidos, peróxidos y superóxidos. Ya tenemos en el material cuáles son los usos que se le da a los óxidos y lo que habría que buscar es peróxidos y superóxidos. Entonces, así finalizamos la unidad de combinaciones binarias.